¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buen día. Pues les doy la bienvenida a su podcast, Somos Más los Buenos. Y miren nada más el tamaño de la responsabilidad del día de hoy. Nos encontramos con una gran persona, con el licenciado, con don Armando Fuentes Aguirre. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, don Armando, por acompañarnos. Jaime, para mí no solo es un placer, sino algo lleno de recuerdos, el conversar contigo. Muchas gracias. El recibirte en esta que es tu casa y sobre todo con un lema tan bonito y tan certero como el que está en este pequeño cartel sobre esta pequeña mesa. En efecto, somos más los buenos. Y ese es un hermoso lema para esta reunión. Muchas gracias, don Armando. De verdad que muy agradecidos de estar aquí en su casa y de poder conversar un rato con usted. Y pues me gustaría comenzar, si le parece, con la pregunta: ¿quién es Armando Fuentes Aguirre? ¿Dónde crece? ¿Cómo es su infancia? Si nos puede platicar un poquito, haciendo remembranza de don Armando Fuentes Aguirre. Bueno, ahora que dijiste que vamos a platicar un rato, recuerdo una linda ocasión en que fui a visitar a mi hija Luli, y su hija Mariana era pequeñita, debe haber tenido 5 años de edad. Y yo tenía que retirarme por algún compromiso, y mi nieta Mariana me pidió que me quedara más tiempo. Y le dije, bueno, hijita, voy a quedarme otro ratito. Y me dijo, no, abuelito, quédate otros 5 ratitos. Entonces, en vez de platicar un rato, ¿qué te parece si platicamos 5 ratos? Encantado, claro que sí, don Armando. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quién es o quién soy? Realmente no podría contestar. Se ha dicho siempre que el conocimiento más difícil es el de uno mismo. Yo puedo decir qué es lo que hago, pero no quién soy. ¿Qué hago? Fundamentalmente soy alguien que escribe. Vale decir, un escritor. Mi profesión es la de abogado. Yo estudié la carrera de Derecho. Pero el llamamiento interior que me convocó fue el de escribir. Tuve la gran fortuna, Jaime, de nacer y de crecer en una casa en la que había libros. Mi familia era modesta, mi padre era empleado de oficina, mi madre era ama de casa. No vivíamos sobradamente. Claro, en mi casa no faltaba lo necesario, pero tampoco había lo superfluo. Y entre lo necesario que en mi casa había, estaban los libros. Yo no sé cómo mis padres se las arreglaban para comprar un libro cada mes. De modo que había una pequeña biblioteca. Y para mí ver un libro era tan natural como ver una mesa o una silla o cualquier otro objeto de la casa. Recuerdo muy bien que iba a las casas de mis amiguitos ricos y salía compadeciéndolos. Pensaba yo, han de ser pobres, no tienen libros. Porque para mí el libro era parte esencial de la vida. Empecé a leer desde muy temprano. Me convertí en la adolescencia en un lector voraz. Y puedo decir que estudié en 3 universidades. La de Coahuila, la Nacional Autónoma de México y los libros.
Y ese no más. Y creo que los libros fueron, para mí, la mejor escuela, la más completa universidad. El que lee tiende naturalmente a escribir. Y del mismo modo que empecé a leer desde muy joven, empecé también a escribir desde muy joven. Y terminé ganándome la vida escribiendo. Terminé disfrutando de la vida escribiendo. Y entonces aprendí esa lección de que aquel que hace lo que le gusta nunca tiene que trabajar, porque hace lo que disfruta y encima de eso le pagan. Así es. Y yo he tenido esa gran fortuna. Resumiendo, soy un escritor, soy alguien que procura comunicarse con su prójimo a través de la palabra hablada y de la palabra escrita. La palabra comunicación tiene mucha semejanza con la palabra comunión. Y yo creo que al comunicarme con mi prójimo, estoy en alguna forma en comunión con él. Y de esa manera disfruto enormemente mi trabajo, que me cuesta trabajo llamarlo trabajo. Qué bendición, ¿no? El poder hacer lo que a uno le gusta y que además le paguen. Es un verdadero privilegio, una fortuna de la vida. Lo escuchaba por ahí decir alguna vez, pero no le avisen a los editorialistas y a los dueños de los periódicos, ¿verdad? Porque luego nos dejan de enviar por ahí lo que... Bueno, yo siempre he dicho que espero que no me escuchen mis editores, que aunque no me pagaran yo seguiría escribiendo de cualquier manera. Así es. Porque no me puedo privar de esa comunión con mi prójimo. ¿En qué momento, don Armando, platica de su infancia? También lo he escuchado decir que usted aprende a leer incluso antes de entrar a la escuela, ¿no? Releyendo las revistas y demás. Bueno, aprendí a leer sin que mis padres se dieran cuenta. Porque mi hermano mayor hacía la tarea, mi madre lo acompañaba y yo, pequeñito, de rodillas sobre una silla, sin que ellos se dieran cuenta, estaba observando todo lo que hacían y me fijaba cómo era la letra A y cómo era la E y las demás vocales y luego las consonantes y yo intentaba dibujarlas por mi cuenta. Y recuerdo muy bien, Jaime, una memoria grabada indeleblemente en mi mente. Recuerdo estar de bruces en el suelo, en el zaguán de la casa que habitábamos, con una revista. Y entra mi padre de regreso del trabajo y me ve allí y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Debo haber tenido yo quizá a lo más 5 años de edad, a lo más. Y le respondí, estoy leyendo. Y me dijo entre divertido y asombrado, ¿a poco sabes leer? Le dije, sí. Y me preguntó, a ver, ¿qué dice aquí? Me señaló el título de la revista. No se me olvida, leí Sucesos para Todos. Era una revista muy popular y muy importante en aquel tiempo. Le dio vuelta a la página y me dijo, ¿y aquí qué dice? Y lo leí también. Y entonces, con asombro, llamó a mi mamá, ¡Carmen! Vino mi
madre apresuradamente pensó que algo malo pasaba y le dijo: Armando ya sabe leer. ¿Cómo? Y también me puso a prueba y leí lo que ella me pidió que leyera. Entonces fui un lector prematuro. Ya. Y luego, como dije antes, un lector voraz. Qué bien, qué bien. Y eso mismo lo lleva a decir una profesión pues muy de la mano a la lectura, ¿no? La abogacía, ¿no? Que entiendo le gustó mucho estudiarla, mas no tanto ejercerla, ¿no? La ejercí como notario público. Bien. Que es un ejercicio muy grato y de mucha importancia social. Y en esa forma ejercí mi profesión de abogado, pero sobre todo la ejercí como maestro. Durante casi 30 años profesé cátedra en la queridísima Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y el hecho de enseñar el derecho fue también practicarlo. Claro. Enseñar a mis alumnos la importancia que tiene la ley. Y ahora, como editorialista, hago énfasis en la necesidad de que la ley sea cumplida, porque es la garantía mejor de una sana convivencia social. Si me permites, cuento rápidamente una anécdota que tiene que ver con esto. Uno de los famosos 7 sabios de la Grecia antigua se llamaba Bias. En la época en que él vivió en Atenas, la ciudad era cuidada por soldados mercenarios, persas, egipcios, macedonios. Y le preguntaron alguna vez a Bias cuáles eran los mejores soldados para cuidar la ciudad. Y él dio una respuesta que al principio no entendieron quienes la escucharon. Dijo Bias: los mejores soldados para cuidar la ciudad son los soldados de madera. Así dijo, los soldados de madera. Nadie entendió la respuesta hasta que alguien recordó que las leyes de Atenas se grababan en tablas de madera que se ponían en las puertas de la ciudad para conocimiento de los ciudadanos. Con esa respuesta, ese gran sabio dio a entender que la mejor custodia de una ciudad es el respeto de la ley por parte de quienes la habitan. No hay mejor custodio de la seguridad, del orden, de la paz, que el respeto de todos a la ley. Muchos de los muy graves problemas que tenemos ahora en México derivan de la falta de cumplimiento de la ley. De que haya alguien que dice: y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. De que haya alguien que dice: al diablo las instituciones. Muchos de nuestros problemas derivan de allí. Y ese conocimiento lo obtuve de mi profesión de abogado y procuré transmitírselo a mis alumnos. Excelente. Y bueno, me consta por parte de algunos de ellos que fue un gran maestro. Y don Armando, usted estudiando para Derecho, un tiempo en México, un tiempo en Saltillo, y recuerdo que fue precisamente en esa época donde surge la oportunidad de empezar a ejercer periodismo. ¿Nos puede platicar un poquito cómo se da esta situación y cómo lo combina con sus estudios, ¿no? Hay quienes creen en el destino
Piensan que nuestra vida está determinada desde el principio de todos los tiempos, una especie de hado fatal que se cumplirá independientemente de nuestra voluntad. Otros, por el contrario, piensan que somos dueños del libre arbitrio, que tenemos una absoluta libertad. Ese pensamiento lo expresó bellamente el poeta mexicano Amado Nervo, cuando dijo: porque sé al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Yo me pregunto, Jaime, si entre esos dos extremos, el del destino ineludible y el de la absoluta libertad, no hay un diosecillo travieso al que damos el nombre de el azar. Habrá que preguntarnos cuántos de los acontecimientos importantes de nuestra vida han sido frutos de un azar, de una casualidad. Yo entré al periodismo por azar. Estudiante joven, 20 años, en la Ciudad de México. Me gustaba desde entonces ese género absurdo y extravagante que es la ópera, en que la gente canta con un puñal clavado en el corazón o un veneno mortal en el estómago, y aún así canta. Y me las arreglaba para ir a Bellas Artes, a las funciones de ópera. Apenas completaba para pagar la última butaca de la última fila del último piso. Desde allá arriba los cantantes se veían de este tamaño, y a veces así eran. Una noche termina la función, salimos del teatro, llovía copiosamente. La gente sube a sus automóviles, se va, y quedamos solos frente al pórtico del teatro, un señor de edad madura y yo. Ya no había taxis y llovía. Y en eso, oh milagro, aparece un taxi y hace alto en el semáforo en rojo e iba libre. Y los dos corrimos hacia el taxi. Y yo me aproveché de mis 20 años y llegué primero. Subí al taxi y el señor se quedó afuera. Pero entonces oí la voz de mi conciencia. Y le pregunté al taxista, ¿no llevaría también al señor? Me dice, pues para mí son 2 dejadas. Bajé el cristal de la ventanilla y le dije, señor, ¿no quiere compartir el taxi? Claro que aceptó. Lo dejamos a él, el taxista me dejó a mí. Y ahí terminó todo. No. Ahí todo comenzó. Un par de semanas después, otra vez el azar. Me vuelvo a topar con el señor y él me reconoce. Usted fue el joven que compartió su taxi conmigo la otra noche. Permítame corresponder a su atención. Vamos a tomar un café. Y fuimos, comentamos la función, y eso se volvió costumbre. Al terminar cada representación, íbamos a tomar un café, a platicar sobre lo que habíamos visto. El señor era el crítico de arte de la cadena García Balseca, que era la organización periodística más importante del país. Y un día me dice, oiga, Fuentes, yo no voy a poder venir a la próxima función. ¿Por qué no hace usted la crónica? Yo me asusté. Le dije, oiga, don Juan, pero yo no sé de ópera. Y él me dijo, ya me he dado cuenta que no sabe.
pero tiene la facultad de hacer creer que sabe. Escriba la crónica y llévela al periódico. La escribí, la llevé al periódico y al día siguiente la vi. No le habían cambiado ni una sola letra. Su primer publicación. Fue la primera publicación, la primera vez que vi algo escrito por mí en letra escrita en un periódico. Se pusieron difíciles las cosas acá en Saltillo. Tuve que regresar, y fui a despedirme de don Juan. Me dice, ¿y qué va a hacer allá en Saltillo? Digo, pues no sé, buscaré trabajo con algún abogado. Me dijo, ¿no ha pensado escribir en periódicos? Jamás había pasado por mi mente tal idea. Me dijo, el coronel García Balseca tiene en Saltillo un periódico. Le voy a dar una carta para el director. Agradecí el ofrecimiento, lo olvidé. Pero ya cuando iba camino de la central camionera, recordé el ofrecimiento de don Juan. Y por no desairarlo, pasé a su casa. Me dio la carta, la eché en el fondo de mi maleta, la olvidé. Llegué a Saltillo, busqué trabajo con los abogados, con todos los que había. Todos tenían ya sus ayudantes y yo tenía que trabajar. Y me acordé de la carta de don Juan. Y con ella me presenté ante el director del Sol del Norte. Así se llamaba aquel periódico. Ve la carta y se demudó. Con voz casi temblorosa me preguntó, ¿y de qué quiere usted trabajar? Y yo pronuncié la frase mágica que abre la puerta de cualquier empleo. Le dije, de lo que sea. Y su expresión se alivió. Luego ya viene por mi puesto. Le expliqué después lo sucedido. Don Juan me había conseguido la carta firmada por José García Balseca, el dueño del periódico. El dueño del periódico. Por eso se quedó perplejo con la carta. Sí, he pedido la chamba de subdirector, de jefe de redacción, de gerente. Se la dan. Me la habían tenido que dar porque me recomendaba el dueño del periódico, pero me dio algo mejor. Me dio el trabajo de corrector de pruebas. Era un trabajo de taller. Y entonces yo convivía con aquellos beneméritos tipógrafos, herederos de la gran tradición de Gutenberg. Me adoptaron como a una pequeña mascota. Me aconsejaban, me decían cómo hacer las cosas, me enseñaban a trabajar. Y lo mejor de todo, al terminar la jornada, 1 o 2 de la mañana, me llevaban con ellos a los sitios que frecuentaban, beneméritas cantinas y otros lugares de mayor sustancia que no puedo mencionar por tratarse de una conversación de altura. Yo estaba en el paraíso, me encantaba lo que hacía, vivía feliz. Pero mis padres no estaban contentos de que yo trabajara en la noche. Y sucedió que un día el director del periódico me dijo, Fuentes, hay una plaza vacante de reportero. ¿No la quieres? Yo no la quería. Estaba en el paraíso. Pero por dar gusto a mis padres, la acepté y me hice reportero de periódico. Luego se me ocurrió escribir una columna. Se le llevé al director. La leyó e hizo el siguiente comentario. Eso fue todo. Eso fue todo.
Al día siguiente le llevé otra y otra y otra. Y el mejor comentario que alcancé a oír fue: no está tan mal, pero podría estar mejor. Y yo me esforzaba en hacerla mejor. Un día llego al café donde nos juntábamos los reporteros y dice uno: ¿ya vieron la columna que viene en El Sol del Norte? Está muy buena. Yo dije: ya me ganaron la idea. Pedí el periódico y les pregunté: ¿y quién hace esa columna? Es un tal Catón. Abrí el periódico. Era una de mis columnas. Me fui al periódico y dije: oiga, ¿qué está pasando? ¿esto? Dijo: ¿es tu columna? ¿Ya va a salir todos los días? Le dije: ¿y eso de Catón? Me dijo: así te vas a llamar. Con eso quiero decir que yo no escogí el seudónimo. Lo escogió el director para mí. Un seudónimo que lleva ya 5 o 6 décadas, don Armando. Por lo menos. Y hago una confesión: no me gusta el seudónimo, porque Catón fue un personaje de Roma antigua que se caracterizaba por su carácter áspero, por su forma rigurosa para juzgar las acciones de los demás. Y yo no tengo ese talante. Yo soy benévolo. Procuro comprender las fallas de mi prójimo, porque sé que mis fallas son mayores que las de él. Entonces tiendo a ser comprensivo, y no como era el famoso Catón de la antigüedad. Pero el nombre se popularizó y quedó ya para siempre. Mis sobrinos me dicen tío Catón. Qué interesante, don Armando. Y en aquellos tiempos, de una columna en un periódico a la actualidad, que estamos hablando de cuántas columnas en cuántos periódicos, don Armando. Pues más de un centenar de publicaciones. Ha tenido fortuna, y de ahí ha derivado también mi actividad como autor de libros. No me canso de darle gracias a la vida, que es uno de los muchos nombres que le damos a ese misterio que se llama Dios, por esa vida de privilegio que me ha dado. Estoy agradecido con ese misterio que rige nuestras vidas, y estoy agradecido con mi prójimo, que siempre se ha mostrado afectuoso, bondadoso, generoso conmigo. Y me considero entonces alguien muy afortunado, que recibe cada día regalos de la vida. También la vida nos da a veces golpes, y golpes duros. Y entonces tendemos a preguntar: ¿por qué a mí? Siendo que deberíamos preguntar: ¿y por qué a mí no? ¿Por qué no? ¿Qué tengo yo que me aparte de la porción de sufrimiento que me toque? Y debemos entonces recibir con el mismo ánimo sereno los dones de la vida, que los quebrantos que la vida tiene como parte natural de la existencia. Definitivamente. Y bueno, vida, don Armando, que lo ha llevado a realizar una cantidad de facetas inimaginable. Es una de las muchas cosas que admiro de usted. No nos alcanzaría el podcast para platicar todas esas facetas, pero me gustaría abordáramos algunas de ellas. Por ejemplo, usted fue el locutor más joven de todo el país, a los 14 años, ¿no? A los 14 años, sí. Yo escuchaba
en la XCSJ, un programa que pasaba a las 2 de la tarde. Tendría yo 10 años de edad. Y en ese programa, un locutor cuyo nombre no se me olvida, se llamaba Pérez Malagamba. Ese apellido sonoro. Y él ponía una música que yo no conocía. Y un día le pregunté a mi padre: papá, ¿qué música es esa? Me dijo: es música clásica. Era una música que a mí me decía mucho. A pesar de mi corta edad, yo la escuchaba con deleite. Me parecía que era algo muy diferente a la música común. Y un día ese programa dejó de transmitirse. Después me enteraría por qué. El locutor Leopoldo Pérez Malagamba había terminado su carrera de abogado en la Escuela de Leyes de aquí de Saltillo y había regresado a su lugar de origen. No me atreví a ir a la SJ porque era la catedral de la radio en Saltillo. Pero fui a una emisora más popular, que era la XCD. Ya para entonces había yo comprado algunos discos de música clásica. Y le propuse a don Alberto Joubert hacer un programa de música clásica. Y asombrosamente aceptó la idea. Y empecé a hacer un programa diario a las 2 de la tarde, al cual puse por nombre Concierto. De ahí el nombre de nuestra estación de radio actual. Radio Concierto. Radio Concierto. Ahí comienza, ¿no?, a gestarse el proyecto. Ahí empieza a soñarse el sueño. Pero para hablar en la radio se necesitaba una licencia, presentar un examen. Y era un examen difícil, que duraba 3 días. El aspirante era examinado sobre legislación de la radio, sobre historia de México. Se le ponía a transmitir un partido de béisbol ficticio, una corrida de toros ficticia, pronunciación de idiomas extranjeros, lectura de noticias. Muy completo. Era muy completo aquel examen. Y yo tuve la fortuna de aprobarlo, porque me preparé para eso. El director de radio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así se llamaba, la SCOP, era un funcionario de nombre Eugenio Méndez Docurro, que después llegaría a ser secretario de Comunicaciones. Él era director de radio y cuando me entrega mi licencia me dice esas palabras: es usted el locutor más joven de México. Y eso me llenó de orgullo. Transmití ese programa durante varios años y fue del gusto del público. Porque yo no solo transmitía la música, contaba anécdotas acerca del compositor, acerca de la obra, y eso atraía mucho a los oyentes. Y ahí estuvo el germen de esta estación de radio, que ahora muchos consideran como un orgullo de Saltillo y que tiene oyentes gracias al prodigio de la internet en todo el mundo. En todo el mundo. Así es.
Qué barbaridad, qué interesante, don Armando. Y bueno, también historiador. ¿En qué momento se convierte en historiador y en mostrarnos una historia que no conocíamos? Bueno, yo creo que de esta México. Conversación, quien la esté oyendo va a sacar la idea de que soy aprendiz de todo y oficial de nada. Pero también eso fue fruto del azar. También. En cierta ocasión fui contratado para dar una conferencia en la ciudad de Monterrey. La persona que me llamó pasó por mí a determinado lugar y me condujo a una mansión en el sector más exclusivo de la ciudad. Amplísimo jardín, una residencia espléndida, y me lleva a un salón de trofeos de cacería, un vasto salón, y me llamó la atención ver en el centro de esa gran sala una pequeña mesa, una silla, y enfrente de la mesa un sillón. Entra un señor elegantemente vestido, se sienta en el sillón y me dice la persona que me había conducido ahí: ya puede usted empezar. Y le digo: ¿y el público? Me dice: él es el público. Después supe que el dicho señor era un empresario poderoso, que por quebrantos en sus negocios había entrado en un periodo de depresión. Alguien le dijo que si me escuchaba, a lo mejor ese sentimiento se aliviaba, y por eso me contrató. Entiendo que quedó más deprimido, pero de cualquier modo yo hice mi rollo. El señor al final me aplaudió cortésmente y me entregó un paquete a manera de regalo. Yo pensé que sería un estuche de viaje, jabones, lociones, qué sé yo. Y al llegar a casa, abrí el paquete con la curiosidad de quien ha recibido un regalo. No eran jabones, ni lociones, ni estuche de viaje. Era una colección de audiocassettes. Curso de Historia de México por el maestro Eugenio del Hoyo. Era un destacado catedrático especializado en historia. A mí jamás me había interesado la historia de nuestro país, nunca. Yo cursé las materias de Historia de México en la secundaria, en la preparatoria, como se cursa una materia aburrida, llena de nombres, de fechas, de batallas, de planes, etcétera, etcétera. Estudiaba para aprobar el examen, y una vez que lo aprobaba me olvidaba de todo lo que había estudiado. No me interesaba la historia de mi país. Pero tuve que hacer un viaje largo en automóvil, manejando yo y sin compañía. Y por curiosidad me llevé el primer cassette y lo escuché. Quedé deslumbrado. El relato que hacía aquel sabio maestro de la historia de nuestra patria era totalmente diferente a lo que mis maestros me habían contado. Ellos relataban la versión oficial de la historia, es decir, la versión del gobierno, la que nos era impuesta. Y este catedrático enseñaba otra versión diferente.
La suya no era la versión de los héroes de bronce, era la versión humana de los héroes capaces de grandes hazañas y capaces también de grandes mezquindades. Era lo que podríamos llamar la versión de los vencidos. No únicamente de quienes salieron victoriosos, ¿no? Que regularmente es la historia que uno conoce. Y eso me sedujo. Y empecé a leer sobre la historia de México. Y de leer pasé a estudiarla. Y me nació la idea de hacer una columna que se llamaría La Otra Historia de México. Y se la propuse a mi editor. La rechazó de inmediato. Me dijo, ¿quién te va a creer a ti? Tú eres contador de chistes. ¿Quién va a creer que tú cuentes la historia de México? Además, esa es una materia aburrida. ¿A quién le va a interesar leer un artículo diario sobre la historia de México? Pero yo llevaba bajo la manga un argumento irrebatible. Le dije, mira, por esta columna no te voy a cobrar. Y de pronto él pensó, podría ser buena idea. Que podía ser una buena idea publicar una columna. Y sorpresa, tanto para él como para mí. Desde el primer día que apareció, la columna interesó a los lectores. Y empezaron a recibirse cartas conforme iba saliendo. Unos que opinaban a favor, otros que opinaban en contra, pero todos leyendo diariamente la historia de México. Eso sucedió durante un año y tuve la idea de publicar en forma de libro esas columnas. Y hablé con un editor de Monterrey. Le dije, publica el libro, no te voy a cobrar regalías. Me dijo, no, tengo 30 años de experiencia como editor y he aprendido que lo que ya salió en periódico no se va a leer en libro. Ah, caray, pues perdóname el tiempo que te quité. Me quedé desanimado. Otra sorpresa, a los 3 meses, una llamada de la editorial Diana, entonces la más importante del país. Se interesaban en publicar La Otra Historia de México. Y me dijeron que venía un representante de la editorial a hablar conmigo. Quedamos de vernos en un restaurante de Monterrey. Y quise ser absolutamente honesto. Le dije, mire, yo le agradezco el interés que tienen, pero debo decirle que yo hablé con un editor y me dijo que lo que ya se publicó en periódico no va a funcionar en forma de libro. Y me dijo, pues con el mayor respeto, pero quien le dijo eso no sabe de libros. Denos los derechos. Le cedí los derechos, publicaron el libro. El primer volumen trató sobre Juárez y Maximiliano. Se llamó La Roca y el Ensueño. A la fecha se han vendido más de 300,000 ejemplares de esa obra. Y de ahí vinieron los otros volúmenes, el de la Revolución, Díaz y Madero, La Espada y el Espíritu, el de la Independencia, Hidalgo e Iturbide, La Gloria y el Olvido, uno sobre Santa Anna y otro sobre la Guerra Cristera, y todos han sido éxitos.
La verdad es que son unas publicaciones fascinantes. Particularmente, personalmente me ha tocado leer 2 o 3 de esos libros y sí cambia completamente pues la concepción que a uno le imponen desde pequeño, ¿no? Exactamente, así es, Jaime. Qué interesante, don Armando. Don Armando, y bueno, pues este recorrido a lo largo de los años, de facetas, de profesiones, de grandes éxitos, lo han convertido en un personaje admirado en México, yo me atrevería a decir, hasta de manera internacional, ¿no? Yo recuerdo mucho una foto de usted con el presidente de los Estados Unidos, por supuesto de México, pues creo que ha conocido a prácticamente todos de los últimos sexenios, y sin embargo usted nace, crece y continúa viviendo en Saltillo. Platíquenos qué es Saltillo para usted, qué significa Saltillo, qué fue en sus primeros años de vida y qué es Saltillo en la actualidad para usted. Yo no podría vivir en ninguna otra parte más que en esta ciudad. Le he declarado mi amor en numerosas formas. He dicho, yo no quiero irme al cielo. Vivo en Saltillo. He dicho, Roma es un poco más antigua, París es un poco más conocido, Nueva York es un poco más grande, pero Saltillo es otra cosa. Aquí nací, aquí nacieron mis padres. Aquí nació la persona que más he amado en mi vida, mi esposa. Aquí nacieron mis 4 hijos y mis 13 nietos. Aquí tengo mis más queridos amigos, entre los cuales tengo el honor de contarte a ti. Gracias, don Armando. Y aquí espero descansar el último sueño. Para mí Saltillo es fuente de inspiración y al mismo tiempo lugar amabilísimo para vivir. Yo estuve habitando 7 años en la Ciudad de México. Allí estudié, allí trabajé. Pero no soy dado al tráfago de las grandes ciudades. Ni me gusta tampoco el ambiente que rodea al quehacer intelectual. Aquí en Saltillo encuentro comprensión y afecto. Y aquí puedo desarrollar todas las pequeñas cualidades que tengo. He viajado por todo el país. He dado conferencias en todos los estados de la República. Aprecio las bellezas de las ciudades mexicanas, de nuestra capital, cuyo centro histórico es maravillosamente bello. El esplendor de las antiguas ciudades mexicanas, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Oaxaca, Mérida, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, y de las ciudades del norte, Chihuahua, Hermosillo, Sinaloa, Monterrey, Ciudad Victoria. Citarlas a todas es imposible y por fuerza tiene uno que caer en el pecado de omisión. Pero cada estado de nuestra república, cada ciudad tiene su encanto, pero mis raíces están aquí
en Saltillo. Si me sacaran de aquí, conmigo sacarían a la Catedral, al Ateneo, a la Normal, a la Alameda, a todo lo que Saltillo es. No podría yo vivir más que aquí. Y en ese sentido, don Armando, ¿qué se siente ser el cronista de esta ciudad? ¿Qué implica ser el cronista de esta ciudad? Es uno de los más grandes honores que en mi vida he recibido, porque entraña la distinción y el privilegio de decir las cosas de Saltillo. Yo fui nombrado cronista de la ciudad el año de 1978. Por estas fechas decembrinas, mi nombramiento se dio el 30 de diciembre de 1978. El puesto de cronista de la ciudad es un puesto honorario. Esto quiere decir que no percibo emolumento alguno por mi cargo de cronista de la ciudad. Pero a cambio de eso, es un nombramiento vitalicio. Como dije, se me nombró cronista en diciembre del 78. En febrero del 79 vino el Papa Juan Pablo II a Monterrey. Y fui invitado a recibirlo en el aeropuerto. Y estaba don Alfonso Martínez Domínguez. Y mientras el Papa saludaba, se formó un pequeño grupo. Y Martínez Domínguez me preguntó: oiga, Catón, ¿y esa chamba que le acaban de dar de cronista de Saltillo es muy importante? Lo dijo en tono un poco de chunga. Yo le dije: pues mire, don Alfonso, no sé si sea muy importante o no, pero una cosa le voy a decir. De todos los que estamos aquí, incluyéndolo a usted, los únicos que tenemos nombramiento vitalicio somos el Papa y yo. Y no mentía. Claro. Era cierto. El elevadísimo cargo de pontífice de la Iglesia Católica es vitalicio. Y el modesto cargo, pero tan honroso y tan elevado para mí, de cronista de Saltillo, es vitalicio también. Así es. Imagino la cara del gobernador en aquel entonces después de su respuesta. Se moscó porque los circunstantes rieron al oír la respuesta y él se atufó un poco. Oiga, don Armando, ¿qué se siente ser tan reconocido, ser el personaje de Saltillo más conocido a nivel nacional? Estar pues reflejado en estudios muy serios, uno de ellos que conozco, el de National Geographic, donde se menciona que esta región del país es de las regiones más felices de México, y cuando se va a las causas o el porqué de esta felicidad, se menciona a don Armando, se menciona a Catón. ¿Qué siente don Armando ante este tipo de manifestaciones? Bueno, siento que ha funcionado ese concepto que tengo de mi trabajo como vía para acercarme a mi prójimo. Yo creo que toda labor, todo trabajo, toda tarea, todo quehacer, toda actividad debe estar orientada por un solo sentimiento, el sentimiento del amor. Quien sea abogado, quien sea médico, quien sea ingeniero, quien sea arquitecto, quien sea maestro, quien sea albañil,
quien sea político tiene que presidir sus acciones con ese sentimiento de amor. Amor convertido en vocación de bien. Todo lo que hagamos debe tender al bien de nuestro prójimo. Si no existe ese sentimiento de hacer el bien, no existe ni la profesión, ni existe el hombre. Solo nos justificamos por el amor. Solo el amor nos salva. Solo el amor permite que justifiquemos el estar aquí en el mundo. Y ese es el sentimiento que yo experimento cuando generosamente la gente me dice que me lee, que se alegra en las mañanas al tomar el café leyendo mi columna, que tal o cual reflexión que he hecho ha significado algo en su vida. He encontrado personas que sacan de su cartera una columna que escribí hace 30 años y que la llevan como parte de su vida, la llevan consigo. Y otros que me dicen que pusieron en marco tal o cual columna que escribí, o tal o cual reflexión. Y me enorgullezco sin vanidad y sin soberbia cuando veo que algo que escribí circula en las redes y se convierte en algo viral, como se dice ahora. Y recibo mensajes que me alientan, me llenan de fortaleza interior y me consuelan de los sufrimientos que con la vida vienen. Por supuesto. Yo soy uno de ellos, hermano. Yo soy uno de ellos, de esos que tiene colgado una de sus columnas, 2 de sus columnas, y mis padres también. Y en verdad que es un honor poder estar con usted, conocerlo y sentirlo como un gran amigo, un gran consejero, una persona que en realidad se brinda a los demás sin ningún interés. Y yo lo voy a comentar, si me permite, don Armando, esa humildad que lo caracteriza. Tal vez por eso no comenta tanto de estos temas, pero yo sí lo quiero hacer, porque lo que habla de amor en realidad lo predica con el ejemplo. Usted es una persona, siempre ha sido congruente y brinda amor a los demás, por supuesto a su familia, por supuesto a quienes nos consideramos sus amigos, pero también al prójimo. Platíquenos un poco, por favor, de sus proyectos de altruismo, como el comedor que tiene desde hace mucho tiempo en Potrero de Ábrego, que me ha tocado ser testigo pues de lo mucho que se ayuda a la gente de aquella población. En realidad, en lo que hace a ese comedor, a mí me ha tocado el oficio de saludar con sombrero ajeno, porque yo me inspiré para fundarlo en la obra del padre Roberto Infante de Monterrey, que en su parroquia de Santa María Goretti sostenía un comedor para 600 personas cada día. Pero fui mi esposa, que de Dios está gozando ya, quien llevó a cabo la idea y quien la sostuvo a lo largo de los años. Ella decía que mi confianza en la divina providencia era lo que sostenía el comedor, porque a veces faltaban fondos para el próximo mes y caía una conferencia con honorarios y de ahí salía para seguir adelante con el proyecto. Pero el comedor fue obra de ella
y ahora sigue siendo obra de mis hijos. Y es una labor que creo ha servido para que muchos niños salgan adelante y emprendan el camino de la vida. Esa es la verdad. Y una labor admirable, además de las diferentes actividades, posadas y convivencias que se hace con la gente y que pues nunca los ha dejado, siempre ha estado ahí presente. Así es. Don Armando, ¿el Saltillo de antes o el Saltillo de ahora? Ambos. Yo no soy adicto a anclarme en el pasado, ni a decir eso de que todo tiempo pasado fue mejor. La verdad es que todo tiempo pasado fue igual. Nuestra ciudad hace 50 o 60 años era, claro, totalmente diferente de la de ahora. Pero el Saltillo de hoy nos ofrece también muchos atractivos, muchas bellezas y muchos motivos de orgullo. Yo advierto para nuestra ciudad un futuro muy promisorio. La gente de Saltillo es generosa, es hospitalaria. Hay un dicho que a mí me gusta recordar y que dice, refiriéndose a la gente de fuera que viene a nuestra ciudad: a Saltillo la gente llega llorando y se va llorando. Porque a muchos que nos envían a Saltillo dicen, ¿cómo? Yo no quiero ir allí, es una ciudad pequeña, tras. Y vienen un poco contra su voluntad. Pero después de estar aquí un año o 2 o 3, ya no se quieren. De sentir la calidez de la gente, el ambiente de tranquilidad, de orden, de paz, ya no se quieren ir. Y sé de muchos que renuncian a su empleo cuando los quieren cambiar de ciudad con tal de quedarse en Saltillo. Es una ciudad, como se dice popularmente, querendona. Se hace querer. Así es. Y quiere a los demás. Aquí no hay extraños. Todo el que viene a Saltillo, por el solo hecho de estar aquí, ya es saltillense. Me pidieron que hiciera una frase sobre la casa Purcell. Y la frase que hice decía: visitante, estás en tu casa. En cualquier casa de Saltillo donde estés, estás en tu casa. Porque así es Saltillo. Así es. Hospitalario y generoso. Y además aquí duerme Dios, ¿no? Así es. Saltillo es, pues si alguna vez, Dios está en todas partes, pero en Saltillo más. Así es. Don Armando, me gustaría platicar un poquito de política con usted. Ya nos adelantó algo en la plática. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la política, que es una profesión que, ejerciendo la convocación de servicio, es una bellísima profesión que es de darse a los demás, que es de estar ahí para los demás, de resolver para los demás? ¿Qué pasa que hoy la política está en el cajón de las cosas peores? ¿Qué pasa que hoy nuestro país tiene
pues unas carencias que antes no teníamos, una perspectiva que antes no teníamos. ¿Ganamos en democracia pero perdimos en otras cosas? ¿O cuál es su lectura de lo que ocurre hoy en día? Gran personaje de la historia moderna de México, don Manuel Gómez Morín, hizo una bella frase a propósito de la política. Dijo: la política es el camino más ancho de la caridad. Caridad no entendida como limosna, sino entendida como forma de amor. Es el mejor medio de hacer el mayor bien al mayor número de personas. Esa es la política. Lamentablemente, hay quienes ven la política no como forma de servir a los demás, sino como manera de servirse a sí mismos, es decir, como medio de enriquecimiento, de hacer fortuna, de conquistar bienes materiales. Y esa no es la política. Yo le di a mi columna el nombre de Política y Cosas Peores, porque hago alusión a ese modo perverso de ver la política. Pero la política bien entendida, la política bien ejercida, es la más noble profesión que cualquier persona, hombre o mujer, puede escoger. Si va a hacer el bien a los demás, la política es la mejor profesión que puede escoger. Si va a servirse de los demás para obtener medro, para obtener poder o riqueza, entonces ya no hace política, hace demagogia. Y la demagogia es a la democracia lo que la prostitución es al amor. La demagogia, como la estamos viendo, desvirtúa a la política, la corrompe, la prostituye, la degrada. Y entonces necesitamos políticos con espíritu de servicio. Y en mis siguientes palabras no voy a incurrir en modo alguno en halago o en adulación. Y mis siguientes palabras son estas. Yo conozco a Jaime Bueno desde que era niño. Fue compañero de escuela, de colegio de mi hijo Javier, de tal manera que lo conozco desde que estaba prácticamente en primero de primaria, y he seguido su trayectoria. Fuiste, Jaime, un estudiante brillante. Yo pienso que de puros dieces, desde primero de primaria hasta el último grado de profesional. Un muchacho responsable, generoso, de buen corazón. Lo demostraste muchas veces en el tiempo en que te conocí, en el tiempo en que te he conocido. Y creo que eres de los políticos que se dedican a la política pensando en el bien de los demás. Todos los puestos que has ocupado los has desempeñado con ese sentido de servicio a la comunidad, de servicio al prójimo. Y vuelvo a decirlo, no estoy cayendo en ninguna manera en adoración, porque no acostumbro a hacerlo. Y
preferiría guardar silencio antes que decir alguna mentira a propósito de la persona con quien estoy. Has sido una buena persona, has sido un buen político. Jaime Bueno es un buen Jaime. Muchas gracias, don Armando. Lo valoro mucho y más viniendo de usted. Se lo valoro y se lo aprecio mucho. Y bueno, pues en este sentido también me gustaría preguntarle a don Armando qué significa para usted éxito. El éxito en la vida, ¿qué es para usted y si se considera una persona exitosa? Yo no creo mucho en el concepto popular de éxito. Para muchos el éxito es tener bienes materiales. Para mí el éxito consiste en ser feliz y en dar felicidad a los demás. Yo creo que a eso venimos a este mundo, a ser felices y a ayudar a los demás a ser felices. Y creo que el mayor de los éxitos está en el amor de tu familia. Un sacerdote me dijo: he asistido a muchos hombres en los últimos instantes de su vida. A muchos los he oído lamentarse de no haber pasado más tiempo junto a su familia. A ninguno lo he oído lamentarse de no haber pasado más tiempo en su trabajo, en su negocio, en su empresa. A ninguno. Entonces tenemos que ser felices junto a aquellos a quienes amamos y que nos aman. Ser parte de su felicidad, ser parte de su dicha, de su alegría, y no ser parte de su tristeza o de su sufrimiento. Quien hace sufrir a los demás está cometiendo un pecado. No debemos hacer daño a nadie. En mi trabajo, yo tengo que ser crítico de la labor de los demás, concretamente de quienes desempeñan una función pública. Pero procuro hacer ese trabajo sin incurrir en ofensas, en calumnias, en difamaciones, en mentiras, y mencionando tanto lo bueno como lo malo, porque la labor de criticar no consiste en atacar, consiste en juzgar rectamente la conducta de aquellos que están expuestos a la atención pública, porque también hace falta quien haga esa labor. En cierta ocasión, don Braulio Fernández Aguirre, que fue un excelente gobernador de nuestro estado, me presentó ante el presidente Gustavo Díaz Ordaz y le dijo: este joven, entonces era yo muy joven, es periodista, señor presidente, y nos fustiga, pero nos ayuda. Al decir nos fustiga, quería decir nos critica, a veces duramente, pero sus críticas nos ayudan en nuestra labor de políticos. Y eso me alentó mucho, esa opinión. Y yo procuro hacer eso, criticar, pero con un sentido de bien, con un sentido
que procura que todo sea mejor en México. Claro, a veces funciona, otras veces no tanto. Desgraciadamente, a veces se vuelve uno especialista en predicar en el desierto. Pero también esa es una honrosa profesión. Definitivamente. Definitivamente. Don Armando, ¿nos puede platicar un poco de su próximo proyecto editorial? Comentaban por ahí que está escribiendo un libro muy interesante. Bueno, ahora estoy ocupado en presentar mi más reciente libro que se llama México en mí. Es una declaración de amor a nuestra patria y es un relato divertido, ameno, de todos los viajes que he hecho por el país, de todos los lugares donde he comido, de todos los lugares donde he bebido, de tanta gente buena, cordial, simpática, agradable que he conocido y la que he aprendido tanto. Yo he aprendido más de mi prójimo de lo muy poco que he sido capaz de enseñar. Qué interesante, lo vamos a esperar con mucha expectación para leerlo. ¿Cuándo sale? Está ya en librerías. Excelente. Y ya está circulando profusamente. Excelente, pues lo vamos a buscar ahora en estas fechas decembrinas. Don Armando, sabemos de su muchas aficiones, pero una más de sus aficiones es el tema de la poesía. A usted le gusta mucho la poesía y la recita y lo hace muy bien. ¿Habrá un poema que, desde su punto de vista, ahora sí que ejemplifique la vida de don Armando? Que resuma la vida de don Armando. ¿Con qué poema se identifica? Hay muchos poemas con los que me siento identificado, pero sobre todo la poesía de Ramón López Velarde es la que más me habla, la que más me dice cosas, la que más me refleja. El leer a López Velarde para mí no solo es un deleite, es un encuentro conmigo mismo. Conozco de memoria y puedo recitarla más de una veintena de poemas de López Velarde, porque es el que, como dije, más me dice, más me habla, más me llega. ¿Nos puede compartir alguna estrofa en particular de esas que le llegan? Antes de echar el ancla en el tesoro del amor postrimero, yo quisiera correr el mundo en fiebre de carrera, con juventud y una pepita de oro en los rincones de mi faltriquera. Abrazar a la serpiente del Nilo que de Cleopatra se envuelve en la clámide y oír el soliloquio intranquilo de la Virgen María en la pirámide. Y para regresar a mi país, hacerme niño y trazar con mi gis en la pizarra del colegio anciano un rostro de perfil guadalupano. Besar el Indostán y la Oceanía y las fieras rayadas y rodadas y echar el ancla en una paisana mía de oreja breve y grandes arracadas y decir al amor de mis pecados los más negros están enamorados. Un miserere se alza en mi cartuja y va hacia ti con pasos de bebé, como el cándido islote de burbujas navega por la taza de café. Porque mis 5 sentidos vehementes traspasaron los 5 continentes, bien puedo, amor final, poner la mano sobre tu corazón guadalupano. Ese poema de López Velarde se llama El Ancla
Y mira qué coincidencia, estamos hablando del corazón guadalupano. A un día, a unas horas. A unas horas del día guadalupano. Así es, así es. Gracias por compartir, don Armando, muchas gracias. Algo que le gustaría mencionar antes de terminar la charla, don Armando. Me gustaría agradecerte tu amistad. Al contrario. Me gustaría agradecer la profunda amistad que le has brindado a mi hijo Javier. Ustedes dos y otro entrañable amigo de ustedes, Benito Canales. Así es. Han formado un trío como de 3 mosqueteros que han ido juntos por la vida a lo largo de los años. Y enviar un saludo muy afectuoso, muy entrañable, tanto a tu papá como a tu mamá. Gracias, que también han sido grandes amigos y a quienes debemos que te hayan formado a ti como lo hicieron. Eres una buena persona, eres un buen político, eres un amigo bueno. Y como dije antes, este Jaime Bueno es un muy buen Jaime. Muchas gracias, don Armando. Muy honrado de estar con usted y sobre todo de contar con su valiosísima amistad. Gracias. En verdad que con personas como don Armando no cabe duda de que sí, somos malos buenos. Muchísimas gracias y hasta pronto.